¿Qué tal, amigos de Diversión con Vinilos? Los Reyes me trajeron este libro, Vida y obra de Leonard Bernstein, y bueno, digo, ¿por qué no? Vamos a hacer un programa dedicado a este músico polifacético y mediático, quizás uno de los más reconocibles y exitosos a lo largo del siglo XX, un músico, Leonard Bernstein, americano, estadounidense, que nació en 1918 y falleció en 1990. Bueno, pues para mí uno de los músicos más completos y un ejemplo en cuanto a la popularización y la divulgación de la música culta entre todas las personas. Leonard Bernstein, además, bueno, no voy a decir que es un genio, es desde luego una personalidad con sus luces y sus sombras, pero desde luego una persona que era sobresaliente en muchísimos ámbitos. Desde luego se le reconocen 5 ámbitos en los cuales destacó absolutamente. Bueno, el más conocido de todos, sin duda, el de director de orquesta, como titular de la Orquesta Sinfónica de Nueva York durante muchos años, pero también como director habitual de orquestas como la Filarmónica de Viena, o como la Filarmónica de Israel, o como la Sinfónica de Boston. Pues la verdad es que dejó su impronta con interpretaciones muy personales, muy subjetivas. Muchos críticos no estaban muy conformes con el tipo de dirección que hacía, pero el gran público lo adoraba. Una forma de dirigir muy teatral, muy histriónica también a veces, pero que sabía transmitir a los músicos su particular visión de la música que se estaba interpretando, y desde luego entonces la mayoría de sus interpretaciones y de sus grabaciones son, la verdad es que, de referencia. Director de orquesta. Intérprete, Leonard Bernstein fue un destacadísimo pianista, un pianista sobre todo capaz y sobre todo entregado a lo que era la difusión de la música norteamericana, especialmente por ejemplo Aaron Copland, con quien que fue mentor suyo y que le unió una gran amistad con él, pero otros compositores americanos, desde Gershwin hasta Sessions, muchos compositores por los cuales Bernstein un poco hizo de estandarte de Adalid. Y además, bueno, Bernstein también fue un pianista que tocó el gran repertorio clásico, desde Mozart, Beethoven a otros muchos compositores, y como han hecho otros directores e intérpretes, como por ejemplo Daniel Barenboim, también se le conocen muchas grabaciones y muchas interpretaciones de conciertos para piano, tocando él el piano y además dirigiendo a la orquesta desde el piano. La tercera y cuarta facetas de Leonard Bernstein serían las de compositor, y digo tercera y cuarta porque Leonard Bernstein podemos destacarlo como compositor, y él además tenía mucho interés en que se le conociese como compositor de música culta o de música clásica, como lo queráis llamar. Compuso 3 sinfonías, compuso varias óperas como A Quiet Place o Trouble in Tahiti, obras instrumentales, obras corales como los famosos salmos de Chichester, y su cuarta faceta, y por la que quizás el gran público más lo conoce, es como compositor de música popular y especialmente como compositor de musicales. Bueno, Bernstein también se adentró en la composición de música para películas, hizo la banda sonora de La Ley del Silencio, On the Waterfront, interpretada por Marlon Brando, pero sobre todo su gran aportación, y por lo que es muy conocido, es por la composición de musicales en los cuales además pues se destilaba, al igual que pasaba también en muchas obras suyas clásicas, las influencias del jazz, del blues, del soul, de las músicas latinas, un poco todo aquello que le interesaba a Bernstein y que un poco intentaba amalgamar, intentaba fusionar, ¿no? Entonces tenemos pues musicales como On the Town, West Side Story, Candid, y por último, la quinta faceta de este genial personaje es como divulgador. Ahí la verdad es que Leonard Bernstein, tanto en sus escritos, en sus artículos, como sobre todo en la realización de vídeos, de documentales y de programas para televisión, la verdad es que fue un verdadero revolucionario, dando a conocer los entresijos de la música, ya no solo de la música clásica, sino de la música en general, a todo tipo de públicos, ¿no? Se cuenta que muchísimas personas se han dedicado a la música o se han aficionado a la música gracias a esos programas de televisión y a esos documentales magistralmente guiados por Leonard Bernstein, como por ejemplo pues, los Young People Concerts o el Omnibus, pues, ejemplos de esa faceta que tenía para acercarse a la gente, ¿no? Y divulgar de una manera asequible y sencilla todos los entresijos de la música. Por supuesto,
aquí en Diversión con Vinilos lo que queremos también es pues, recomendaros cosas sobre Leonard Bernstein, y vamos a ver, pues, vamos a intentar cubrir esas 5 facetas, ¿no? Pues como pianista, bueno, esto es un disco que trae diversas obras interpretadas y dirigidas por Leonard Bernstein, y una de las que, bueno, y aquí precisamente hay 2 que me gustaría destacar, que son las 2 de uno de los más famosos compositores norteamericanos, como es George Gershwin, que es la Rhapsody in Blue, una obra sinfónico-jazzística para orquesta y piano, que en este caso está interpretada al piano por Leonard Bernstein, además en su faceta de director de la orquesta. Y luego los preludios para piano también de George Gershwin, también muy interesantes, en los que un poco se mezclan estilos como el ragtime o la sonata clásica, y bueno, aquí esto es para piano solo, interpretado también por Leonard Bernstein. Estas 2 obras, buscarlas, ahora os pondré la referencia ahí abajo, para que, bueno, a lo mejor este vinilo es un poco difícil de encontrar, pero la obra interpretada por Bernstein, la verdad es que es bastante fácil de encontrar. Bueno, además, como director de orquesta, Bernstein tuvo bastantes especialidades. Yo creo que, como he dicho antes, sus interpretaciones eran muy personales y muchas veces se le acusaba de alejarse de lo que era el espíritu del compositor, pero yo no creo que fuese así, sino que daba una visión muy particular y muchas veces muy interesante de la música que dirigía. Y yo creo que era especialista, pues por ejemplo, sus sinfonías de Beethoven, Tchaikovsky, la sexta de Tchaikovsky, la sexta sinfonía de Tchaikovsky, la verdad es que es una absoluta pasada, con unos tiempos muy lentos, con una densidad y con una hondura apabullantes. Y luego, sobre todo, yo creo que a Bernstein una de sus mejores interpretaciones es de las sinfonías de Mahler. Las grabó varias veces con distintas orquestas. Aquí esta versión incluye pues, orquestas como la Concertgebouw o la Filarmónica de Nueva York o la Filarmónica de Viena, y yo destacaría sobre todo de las sinfonías de Mahler, quizás la mejor interpretada o la que más me gusta a mí es la segunda, la Sinfonía Resurrección. Como compositor, evidentemente, pues tenemos sus 2 facetas. Una es la de compositor clásico. Yo aquí destacaría su primera sinfonía, es una sinfonía de juventud del año 1942, cuando tenía pues 20 y pocos años. La sinfonía se llama Jeremías, está basada en el libro de las Lamentaciones del Antiguo Testamento de Jeremías. No olvidemos que Leonard Bernstein era judío y tuvo una implicación muy importante con Israel. Y bueno, esta versión precisamente está interpretada por la Filarmónica de Israel y dirigida por Leonard Bernstein, por el propio compositor. Y esta primera sinfonía, la verdad es que es una sinfonía muy asequible, pero además muy espectacular. Es una sinfonía que incluye temas hebreos, que incluye, digamos, movimientos orquestales muy grandiosos y luego también muy intimistas. Además, en este disco también está la suite de la banda sonora de On the Waterfront, de La Ley del Silencio, que yo también considero que es una obra que es bueno a escuchar. Y luego, en su versión de compositor de música popular, por supuesto, la obra de referencia, que quién no la ha oído, pero bueno, vamos a seguir recomendándoles, West Side Story. Y en West Side Story tenemos varias versiones. Esta versión, que es la versión de la banda sonora de la película, no del musical, sino de la película, con Natalie Wood y Richard Weimer. Pues bueno, aquí los tenéis. María, 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 María. Pero también luego hay otras versiones que son muy interesantes, por ejemplo, una que hizo con los cantantes Kirite Kanaba y José Carreras, y bueno, las distintas versiones de los musicales de este West Side Story, que la verdad es que es una obra muy interesante. Es la adaptación moderna del Romeo y Julieta de Shakespeare, pero en este caso, en vez de los Montesco y los Capuleto, son los Jet y son los Shark, hispanos irlandeses en el West Side de Nueva York, y con una música muy variada, tanto armónica como sobre todo rítmicamente, con referencias al jazz, la rumba, músicas latinas de distinto tipo, y bueno, la verdad es que un musical que fue un absoluto éxito, que luego fue una película también, y que bueno, que se sigue interpretando y representando en todas partes del mundo. Y por último, en su labor como divulgador, la verdad es que podéis encontrar pues algunos de los vídeos de los Young People Concert Videos. Voy a seleccionaros alguno ahí abajo para que los podáis oír. Y yo también os recomendaría este vídeo,
que es el Making of de West Side Story, en el que, bueno, pues hay entrevistas, hay detrás de las cámaras, hay momentos de los ensayos, con José Carreras y con Kiri Takanawa, con charlas de Bernstein con los músicos, o instrucciones con los ingenieros de sonido. La verdad es que es muy interesante y muy revelador de cómo transmitía Bernstein la música, cómo la sentía y cómo la interpretaba. Este programa de hoy dedicado a Leonard Bernstein, polifacético músico, muy interesante, que su huella todavía sigue y seguirá viva en distintos ámbitos de la música y que, bueno, como siempre yo os recomiendo escuchar. Como siempre, recordaos, suscribiros al canal, los que no os hayáis suscrito, dadle la campanita para que os lleguen los avisos de nuevos vídeos que seguimos haciendo aquí de manera continuada y, bueno, pues a disfrutar de la música, a disfrutar de Leonard Bernstein y a disfrutar de Diversión con Vinilos. Nos vemos en el próximo programa. Chao.